Hola, mucho gusto, soy el doctor Néstor Meses Leza. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador del Departamento de Radiología del siglo XXI por esta invitación al 11º Congreso Internacional. Voy a dar el tema más allá de las lesiones focales, defectos transductores de la perfusión hepática y pseudolesiones. Los objetivos van a ser los siguientes: conocer las causas de obstrucción vascular, valorar las causas tanto de esteatosis como zonas respetadas de las mismas, conocer cambios por fibrosis y condiciones misceláneas. El siguiente apartado es el índice que vamos a tomar en cuenta desde la vascularización hepática, los tipos de obstrucciones vasculares, patrón conjuntivo, los shunts tanto micro como macrovascular, tercer flujo de entrada, las zonas infiltradas o respetadas de esteatosis, patologías inflamatorias, etcétera, y qué hacer ante el hallazgo incidental. Como primer apartado tenemos la vascularización hepática. La vascularización del hígado va a tener un aporte vascular algo diferente. ¿Sí? Este va a ser dual. ¿Qué va a significar? Que va a recibir sangre tanto del sistema portal como del sistema arterial. Alrededor del 75% de la sangre que recibe el hígado va a ser dado por el sistema portal y el restante por el sistema arterial. La vena porta va a tener un flujo alrededor de 1400 mililitros por minuto, en cambio el sistema arterial, que va a ser alrededor de 400 mililitros por minuto. Sin embargo, en la perfusión que va a ser generada por el sistema portal va a alcanzar al menos 7 milímetros de mercurio y el sistema arterial hasta 100 milímetros de mercurio. Esto nos hace pensar de que algún proceso obstructivo que aumente la dureza del parénquima hepático va a condicionar alguna alteración del estado hemodinámico a este nivel. Aquí, para ejemplificar la unidad funcional del hígado, que es el lobulillo hepático, vemos que no son sistemas aislados, sino que van a tener diferentes comunicaciones, como podemos visualizar en esta representación esquemática. Entonces tenemos una rama de la arteria hepática, tenemos una rama de la vena portal, el conducto biliar y los sinusoides que van a drenar a una vena central, que posteriormente esta vena central va a condicionar las venas suprahepáticas. Entonces, en caso de que haya una irrupción del flujo, ¿qué va a hacer o qué va a pasar? Tenemos el primer vía o cortocircuito, que va a ser a través del plexo peribiliar, que va a ser dado de la arteria o la rama de la arteria hepática, pasa por el plexo peribiliar y posteriormente reentra al sistema portal. El siguiente apartado es a través de los sinusoides hepáticos. Igual sale la arteria hepática, pasa por los sinusoides y vuelve a reentrar a la vena porta. Y el último apartado que tenemos aquí es por medio de la vasa vasorum. Entonces, propiamente dicho, la arteria va a lanzar ramas alrededor de la pared de la vena porta y por este medio va a generar las condiciones de flujo o de perfusión. Aquí nada más tenemos dos imágenes en reconstrucciones coronales en proyección de máxima intensidad. La primera es una fase arterial. Puedes identificar parte del tronco celíaco, la hepática propia, la pancreaticoduodenal, la rama izquierda y derecha hepáticas. Y ya nada más en esta fase venosa portal identificamos que el hígado presenta una zona de mayor realce, o es el punto de mayor realce que va a estar en estas fases dinámicas. Y podemos identificar la confluencia de la vena esplénica con la mesentérica superior para formar la porta principal y posteriormente originar las ramas portales tanto izquierda como derechas. Y pasamos al apartado de obstrucción vascular. ¿Qué va a ocurrir en una obstrucción vascular? Como ya vimos, va a buscarse mecanismos o vías alternas, en este caso los shunts. ¿Y qué nos va a generar esto? Nos va a generar un defecto transitorio de la perfusión. Va a ser en la fase arterial, entonces la irrigación por parte del sistema arterial va a reentrar en el sistema portal que no está obstruido, y es por eso que en las fases arteriales vamos a identificar un realce temprano. Nos va a generar una imagen en cuña, como podemos identificar en este esquema. Entonces tenemos rama del sistema portal, rama arterial. Identificamos aquí un trombo, en este caso sería en la porción posterior de la rama portal derecha, y por medio de las conexiones o los shunts, la sangre de la arteria hepática vuelve a reentrar en los segmentos distales del sistema portal que está obstruido, y es por eso que se produce una imagen en cuña. ¿Qué puede condicionarlo? Tanto trombosis
y aumento de la presión intraparenquimatosa, ya sea un procedimiento quirúrgico, incluso estados como infección, estados de hipercoagulabilidad, proliferativo, incluso pancreatitis o colecistitis. Vamos al apartado de una obstrucción portal segmentaria. En este caso quiero ejemplificar las dos imágenes superiores de un paciente que no tiene una obstrucción vascular y las de el margen inferior, pues es un paciente que sí las tiene, para que nos quede más claro la diferencia. Entonces las dos primeras imágenes que identificamos aquí es una fase arterial. Podemos identificar que el hígado presenta un realce heterogéneo a expensas de zonas de mayor densidad en segmentos del lóbulo hepático derecho. Vemos cómo está segmentario. Esta segmentación va a ser por la configuración dicotómica que va a tener el hígado. Igual podemos visualizar que desde esta fase vemos un defecto de llenado en la rama portal derecha. En una fase portal venosa hay una homogenización del parénquima, es por eso que se llama defecto transitorio de la perfusión, y es más evidente la obstrucción de la rama portal derecha a expensas del trombo. La siguiente imagen es una secuencia de distintas imágenes de un paciente que tuvo una colecistitis, una obstrucción de la vía biliar y se le generó incluso abscesos intrahepáticos. Ya desde el primer apartado en este plano coronal vemos que hay un defecto parenquimatoso a expensas de zonas de mayor realce dependientes de segmentos hepáticos derecho. En una reconstrucción en corte axial identificamos igual el defecto endoluminal dependiente de la rama portal derecha e incluso vemos una estructura tubular de contenido predominantemente hipodenso con unas imágenes hiperdensas, las cuales corresponden a una obstrucción biliar. En esta reconstrucción coronal igual podemos identificar la dilatación de la vía biliar tanto intra como extrahepática, incluso aquí del colédoco, y también se aprecia una imagen endoluminal hiperdensa, la cual corresponde con un lito. Las siguientes dos imágenes, la primera es una imagen a altura de la fosa cística, en la cual podemos apreciar cómo la vesícula biliar presenta una irregularidad de su pared a expensas de un engrosamiento con un realce alterado, y la última imagen es a niveles de cortes más superiores de segmentos hepáticos. En este caso, en el segmento hepático 7 vemos dos imágenes redondeadas de densidad líquida de pared apenas perceptible, las cuales corresponden con un abscesos hepáticos. Entonces ya vimos lo que puede llegar a suceder si hay una obstrucción de una rama segmentaria o de la rama derecha o izquierda. El siguiente apartado va a ser qué pasa si existe una obstrucción de la puerta principal. Esto generalmente va a ser condicionado ya en cambios más crónicos en esta imagen. La primera imagen es una fase arterial en una ventana para abdomen a altura del hígado. Vemos cómo presenta un realce heterogéneo predominantemente periférico con una relativa persistencia de la hipodensidad a nivel central, en el cual incluso podemos identificar estructuras tubulares dilatadas. Ya posteriormente, en una fase venosa portal, hay una relativa homogenización del parénquima y se hace evidente que adyacente de las estructuras tubulares que observamos hay un realce. Este realce, ¿por qué va a ser? Va a ser condicionado por una proliferación de estructuras vasculares venosas alrededor de la vena porta. Entonces esto es una transformación cavernomatosa. Aparte hay una dilatación de la vía biliar. Y bueno, regresando a la fisiopatología, el realce periférico pues va a ser dado en esta fase arterial pues por la arteria hepática y se va a mantener la hipodensidad del parénquima en la fase central porque hay la proliferación de estructuras vasculares venosas. Y bueno, aparte la dilatación de la vía biliar intrahepática. Entonces ya vimos la obstrucción del sistema portal. Vamos a la obstrucción de las venas hepáticas o suprahepáticas. Estas pueden ser las diferentes etiologías, tanto tumores, compresiones, Budd-Chiari o incluso patrones hemodinámicos como la falla cardíaca derecha. Tenemos una representación esquemática en el cual hay una obstrucción de la vena suprahepática, hay aumento de la presión del parénquima hepático, y al haber una obstrucción del parénquima hepático, la arteria hepática no se ve afectada, pero la que sí se va a ver afectado por el vencimiento de la perfusión va a ser el sistema portal. Entonces, el sistema portal, de ser un sistema hepatopeto, se va a convertir en una vena de drenaje. Entonces,
Esto va a condicionar también un trastorno alterado de la perfusión y un flujo hepático reverso. Tenemos dos series de imágenes en el contexto de un paciente con trombosis venosa aguda. La primera es una fase arterial en la cual podemos identificar una imagen en cuña de base capsular y vértice hacia parenquimatoso. Podemos ver que presenta una zona triangular de mayor realce y parece tener una estrecha relación con una estructura vascular en los segmentos superiores del hígado. Posteriormente, en esta fase venosa portal, podemos delimitar de forma mejor las estructuras vasculares suprahepáticas y vemos un defecto endoluminal en la vena suprahepática media. También podemos visualizar que hay una relativa homogeneización del resto del parénquima. Ya en el contexto de una obstrucción venosa crónica, el patrón de realce pues va a ser diferente. Esto puede ser un realce parcheado, heterogéneo, reticular, en mosaico, y en una fase ya venosa tardía como tal se va a generar una relativa homogeneicidad del parénquima. Y esto es muy común que veamos en el contexto de un paciente con Budd-Chiari. También hay que recordar que al ser un patrón crónico va a haber una hipertrofia del lóbulo caudado. Recordar que el lóbulo caudado va a tener venas de drenaje directa a la vena cava inferior. Ok, tenemos una serie de distintas imágenes, las primeras 5 en cortes axiales y la última en una reconstrucción coronal. La primera imagen que identificamos es una fase arterial en ventana para abdomen a nivel del hígado. Vemos que igual el parénquima hepático presenta una relativa heterogeneidad con unas zonas de menor densidad dependientes del parénquima hepático derecho. El lóbulo caudado lo visualizamos que está aumentado de tamaño y se ve un poco más homogéneo. Posteriormente, ya en una fase portal, vemos como tiene un patrón de realce heterogéneo, que no es lo característico que hemos visto en las imágenes anteriores, en los tópicos anteriores. Y ya en una fase venosa tardía, ya fase tardía como tal, vemos una relativa homogeneización del parénquima y se hace más evidente la hipertrofia o el crecimiento del lóbulo caudado. Ya aquí en esta reconstrucción en plano coronal, en una fase venosa portal, igual recordamos el patrón de realce heterogéneo, hay una compresión de la vena cava inferior e incluso podemos ver una estructura vascular lineal de realce que corresponde a una vena suprahepática. Y como otros hallazgos que identificamos aquí a este nivel, vemos que hay presencia de líquido libre e incluso un patrón inflamatorio a nivel del colon ascendente. Pasamos al apartado de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, al haber una insuficiencia cardíaca dependiente de cámaras derechas, hay un flujo retrógrado hacia la vena cava inferior y de las venas suprahepáticas. Esto va a generar un aumento de presión intrahepático a nivel de los sinusoides venosos. Y pasamos a las primeras series de imágenes. Esta es una imagen en fase arterial, que igual por el motivo de la insuficiencia cardíaca vemos un llenado temprano de la vena cava inferior, y también nos llama la atención que hay un patrón ahí como que mosaico o parcheado. Posteriormente, en esta fase ya venosa, vemos cómo persiste la vena cava inferior dilatada. Vemos el llenado de las venas suprahepáticas y una relativa homogeneización del parénquima. Entonces, si esto sigue condicionándose o si se arregla el patrón de congestivo, a la larga va a generar lesión hepatocelular y desencadenar cirrosis. Y nada más este es otro ejemplo ya de una fase venosa ya tardía. Vemos que igual persiste una zona de heterogeneicidad adyacente al segmento 6. Vemos como alrededor de las vainas periportales hay una hipodensidad, que es datos de edema, y en un corte más superior a altura de los segmentos 7 y 8 podemos identificar la vena cava inferior, la cual se muestra dilatada, incluso derrame pleural y derrame pericárdico. Quise resumir este cuadro en el contexto de las obstrucciones venosas, sobre todo en el apartado agudo del sistema portal y de los sistemas suprahepáticos. Entonces, como podemos apreciar aquí en el contexto de la vena hepática, si hay una obstrucción se va a intersectar con una vena porta que esté correspondiente en esos segmentos, y el vértice se va a dirigir hacia la vena cava inferior. A diferencia, si hay una obstrucción dependiente de una rama del sistema portal, igual puede intersectarse con una vena suprahepática en el defecto transitorio y el vértice se va a dirigir hacia el ilio hepático.
Igual aquí nada más tenemos otros apartados que tomar en cuenta. Pasamos al tópico de obstrucción arterial hepática. Generalmente el infarto va a ser algo muy poco común debido al aporte vascular dual y el sistema colateral. Si hay una lesión del sistema o de las ramas de la arteria hepática, pueden subsistir ciertas estructuras vasculares, como por ejemplo las arterias sofrénicas, las arterias intercostales, las adrenales gástricas y las periportales. Entonces, generalmente cuando hay una lesión por sí sola y no está comprometido el sistema venoso, no va a haber un infarto como tal. Por ejemplo, puede haber tumores hipervasculares, lo que va a condicionar hipertrofia y va a generar robo arterial de los segmentos adyacentes. Tenemos un contexto de un paciente que tuvo una colecistectomía, posteriormente presentó lesión de la vía biliar y le sospechan una lesión vascular. Entonces tenemos las primeras dos imágenes en este extremo. Identificamos cómo hay una zona de menor densidad en segmentos derechos en esta fase arterial. Igual aquí está a nivel más bajo. A la altura de la fosa cística podemos visualizar que todavía hay material o sondas de drenaje, algo de líquido libre y corpúsculos aéreos. Posteriormente, en esta reconstrucción coronal en la fase arterial, con una máxima intensidad de proyección, vemos cómo está el tronco celíaco, la hepática común, que va a dar la rama pancreático-duodenal, la hepática propia. Vemos parte de las ramas hepáticas izquierdas, pero ya a partir de las ramas hepáticas derechas vemos que hay como una irrupción o una mala definición de las mismas. Y si se dan cuenta, en el margen superior o en los segmentos superiores del hígado, identificamos cómo hay una estructura vascular. Va a corresponder con una arteria sufrénica. Entonces, este paciente, aparte de la lesión de la vía biliar, también tuvo lesión vascular dependiente de la rama hepática derecha. Y ya para ejemplificar, ya en las fases más posteriores, pues vemos que hay una homogenización relativa del parénquima y vemos que no hay compromiso de las venas suprahepáticas en este corte axial, y en esta reconstrucción MIP vemos igual también que no hay compromiso del sistema portal. El siguiente apartado va a ser los shunts. No solamente la trombosis venosa va a generar shunt, sino que hay otro tipos de etiología, que estos pueden ser tanto micro como macro visibles. Los más comunes que ya vimos es el shunt transsinusoidal, el transversal, transtumoral. La etiología puede ser dado por trombosis, cirrosis, inflamación neoplásica. Y lo más común es que sea el arterioportal. En el contexto de pacientes que tengan antecedente de cirrosis, hay que tener un poquito ahí de cuidado, porque nos puede llegar a simular o a hacer la sospecha de lesiones de hepatocarcinoma. Pero, por ejemplo, los shunts pueden ser isointensos tanto en la tomografía como en la resonancia magnética en fase simple, y ya tras el contraste van a tener un tamaño de hasta 1.5 centímetros y pueden ser polimorfos y no nodulares como en el contexto de un carcinoma hepatocelular. Estos igual pueden llegar a verse en la resonancia magnética como hiperintenso, incluso pueden tener un poco de ahí de restricción, pero lo que nos va a pautar el diagnóstico o discernir de un hepatocarcinoma es que estos no van a tener un lavado en las fases venosa o tardía. Raramente pueden llegar a tener una morfología nodular, y ahí puede llegar a haber hepatocarcinomas que tienen un lavado parcial, y esto nos puede llegar a confundir. Igual tenemos shunts arteriovenosos, que esta es la conexión del sistema arterial con una vena suprahepática. Esto va a ser condicionado en etiologías tumorales como el hepatocarcinoma, el hemangioma, entre otros, o incluso la hiperplasia nodular focal. Los portovenosos generalmente van a ser ya sea adquiridos o congénitos. Cuando es congénitos va a persistir una conexión entre las venas tributarias de la vena vitelina. Adquiridas igual en cirrosis, trauma, ruptura o aneurisma. Tenemos una serie de imágenes de resonancia magnética para ejemplificar un shunt arterioportal. Este es un paciente de 55 años, el cual tiene un contexto de cirrosis. La primera imagen es una secuencia ponderada en T1, la segunda imagen una secuencia ponderada en T2, la tercera imagen es una difusión, y vamos a escribir las primeras imágenes. De inicio podemos identificar que el parénquima hepático presenta bordes lobulados. Hay algo de líquido ahí subcapsular. Se corrobora los bordes lobulados en la secuencia T2
Y ya posteriormente en la difusión vemos que hay una zona ahí como de restricción subcapsular. Se le procede a realizar un estudio contrastado o las fases contrastadas ya con supresión grasa. Identificamos igual que hay una imagen polimorfa subcapsular, la cual presenta un realce en esta fase arterial, persiste en la fase portal y en la fase ya venosa como tal hay una homogenización. Entonces no hay un lavado y esto nos orienta a pensar más en un Shunt arterioportal más que un carcinoma hepatocelular. Las siguientes imágenes son dos pacientes diferentes. La tomografía depende de un paciente y los estudios de resonancia magnética corresponden con otro. Aquí nada más para ejemplificar en esta fase arterial, en esta fase portal, perdón, vemos cómo hay una conexión entre una rama portal izquierda con una vena suprahepática. Las siguientes dos imágenes es una secuencia ponderadas en T1 con supresión grasa en una fase arterial y en una fase venosa portal, la cual nos llama la atención a nivel de segmento 7 de forma subcapsular una imagen nodular, la cual se comunica con una estructura vascular, una estructura lineal. Posteriormente, en esta fase venosa portal, vemos cómo la imagen nodular se hace incluso más grande y presenta otra estructura vascular, la cual se comunica con esta rama suprahepática. Entonces, este es un contexto de un cortocircuito arteriovenoso y correspondía con una paciente que tenía una hiperplasia nodular focal. El siguiente tópico que vamos a ver es el de flujo de entrada. Estas van a ser condicionadas por venas aberrantes no portales que van a drenar de forma independiente al parénquima. Tenemos esta serie de 4 categorías que van a ser paraumbilicales, adyacente al ligamento falciforme, parabiliares en el segmento 3, en el segmento 4, colecístico, adyacente del segmento 4B al segmento 5 y diafragmáticos. Entonces, el diafragma va a involucrar al área subcapsular y estas imágenes o estas circulaciones aberrantes pueden ser de mayor intensidad o densidad en una fase arterial respecto con el resto del parénquima, porque también puede que tengan una comunicación por el sistema esplácnico y también puede recibir aporte aberrante y tener menos concentración de grasa, menos infiltración grasa, o puede tener zona de mayor infiltración grasa. El drenaje parabiliar, secundario a un drenaje de vena gástrica derecha aberrante, va a cursar adyacente al ligamento hepatoduodenal y al pancreático duodenal, y va a condicionar anormalidades en el dorso lateral izquierdo del parénquima hepático e incluso en el lóbulo caudado. También puede existir otro contexto. En el contexto de una obstrucción de vena cava superior se van a generar diversas estructuras vasculares cavoportales y se van a abrir a través de la vena paraumbilical y va a generar un sistema vascular colateral y va a generar pues los segmentos ahí adyacentes y se puede llegar a simular como una lesión hipervascular. Tenemos varias imágenes. Las 3 imágenes superiores es un ejemplo de un tercer flujo secundario a una obstrucción de la vena cava superior. La primera imagen podemos identificar en corte axial a altura de la fosa cística en el segmento 4B, como en esta fase arterial hay una zona de mayor realce, la cual se comunica con una estructura vascular tubular que condiciona o genera una vena de drenaje anómala. También podemos identificar estructuras vasculares en tejido celular subcutáneo, que es la vasculatura colateral. Tenemos otra imagen ya en los cortes más superiores de otro paciente, en el cual identificamos en esta fase arterial como hay un realce subcapsular. Vemos un llenado temprano de la vena suprahepática media y también de la vena cava inferior. También identificamos cómo hay estructuras vasculares subcapsulares. El siguiente ejemplo es de otro paciente. Bajo el mismo contexto, en el segmento 7 vemos como hay una imagen subcapsular de aspecto, incluso podemos decir como nodular, que presenta un realce. Entonces, al tener este realce, vamos a tener un llenado temprano del contraste de la vena cava inferior, a pesar de ser una fase arterial. Las dos imágenes inferiores sí corresponden al mismo paciente, en el cual identificamos que a altura del segmento 2 hay una zona de mayor realce en esta fase portal venosa, y posteriormente vemos en esta fase venosa tardía como hay una estructura vascular que va a llevar drenaje.
anómalo. Entonces es una estructura, pues una vena gástrica. Y es por eso que condiciona un realce anómalo. Pasamos al siguiente apartado, que es la infiltración focal grasa y la zona respetada, que está, como ya vimos, con el tercer flujo va a tener una cierta relación. La incidencia podemos llegarla a encontrar hasta en un 30 o un 40%, y lo más común es que lo encontremos, o el patrón es que sea más multifocal, más que una sola región. Las localizaciones típicas va a ser alrededor del segmento 4, la fosa vesicular adyacente al ligamento falciforme, incluso subcapsular. Entonces, si vamos como hacia atrás con el tercer flujo, tienen un poquito de relación. El patrón, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a encontrarlos tanto segmentario, multifocal, focal, bivascular o subcapsular. Vamos a pasar al apartado de la fisiopatología. Entonces, al no ser un sistema portal, sino independiente, va a haber menos tanto aporte de nutrientes y aporte de oxígeno, lo que nos va a condicionar una isquemia nutricional. Al haber una circulación aberrante o del tercer flujo, igual también se condiciona una isquemia. Y como ya habíamos visto, el segmento 4 va a desencadenar una zona alterada en la porción posterior. Hay una teoría que es la teoría insulinógena. Por ejemplo, si hay un drenaje anómalo de la pancreático-duodenal, las venas pancreático-duodenales van a tener una concentración más alta de insulina. Al tener una concentración más alta de insulina, lo que se va a condicionar a nivel del parénquima hepático es que la glucosa se va a convertir en ácidos grasos, y al convertirse en ácidos grasos va a ser un depósito ahí de esteatosis. En cambio, si tenemos una circulación aberrante, por ejemplo, de venas gástricas izquierdas, estas estructuras venosas van a tener menos aporte de insulina, y si es un paciente que tiene esteatosis hepática, esta zona que tiene menos de aporte de insulina va a ser una zona focal respetada de esteatosis. Entonces, por ejemplo, las zonas de esteatosis van a localizarse, o las zonas respetadas van a localizarse en la porción dorsomedial del parénquima hepático, venas císticas, venas adyacentes al tumor, por la angiogénesis que puede llegar a generar este tumor, tanto venoso como arterial. Y hay que tener en cuenta que estas lesiones, pseudolesiones, ya sea de infiltración o zonas respetadas, pues no van a ser reales, sino que no van a ser reales, perdón, sino que no van a ser un efecto de masa. Entonces, al tener un efecto de masa, no van a generar alteración o distorsión de las estructuras vasculares y biliares adyacentes. Entonces tenemos esta imagen de un paciente de tomografía en una fase simple a altura del hígado, que hay una zona heterogénea adyacente al segmento 4 de mayor densidad, que sería una zona irrespetada. Nos podemos apoyar de la resonancia magnética, tanto T1, T2 con saturación grasa, dentro de fuera de fase, que estos van a tener la caída de señal. En el caso de fuera de fase, la caída de señal grasa va a suceder en la secuencia T1 fuera de fase. Vamos a ejemplificarlo y explicarlo en las siguientes diapositivas. Ok, tenemos una serie de imágenes de una paciente, una mujer de 26 años, que primero se le hizo un ultrasonido en el cual se identifica una imagen como cuadrada o pseudonodular subcapsular de mayor ecogenicidad. Como podemos apreciar aquí, está el modo de empleo de Doppler, no hay vascularidad y no se puede apreciar alguna alteración. En la secuencia ponderada en T2 de una resonancia magnética, identificamos que esta zona que apreciamos ecogénica va a verse discretamente hiperintensa respecto al parénquima, y también podemos identificar que no hay alteración o no hay desplazamiento de las estructuras vasculares y biliares adyacentes. En esta secuencia T1 dentro de fase, como que muy apenas podemos ver que se ve discretamente más hipointenso, pero lo que nos va a ayudar de una mejor manera es en la secuencia fuera de fase, en la cual esta zona presenta una caída de intensidad de señal y se hace más evidente. Ya en un estudio dinámico contrastado, la primera imagen es una fase simple y las posteriores son una fase arterial, portal y una venosa. Entonces, para el contraste, como tiene saturación grasa, esta secuencia se ve más hipointensa. Tras la administración del medio de contraste, incluso podemos ver que no muestra un realce como tal, o puede ser un realce leve. Y en esta fase venosa portal vemos que hay estructuras vasculares adyacentes o ingresando, a esta lesión, la cual nos corrobora que no hay una distorsión de la arquitectura. Y ya está en la fase venosa como tal, hay como una relativa realce periférico, muy tenue.
El siguiente contexto ya es unas zonas respetadas de esteatosis, pero es un paciente que se le hizo primeramente un ultrasonido y a la exploración unas imágenes nodulares hipoecoicas, los cuales generan una sospecha que pudieran corresponder con una patología tumoral. Posteriormente se le realiza un estudio de resonancia magnética. Tenemos una secuencia T1 dentro de fase, perdón, T1 fuera de fase, una secuencia T2 con saturación grasa y las fases dinámicas que vemos aquí abajo. Entonces, en la secuencia T1 dentro de fase como que no podemos discernir o incluso se puede ver de una forma discretamente aquí una imagen nodular intensa. Ya en secuencia T1 fuera de fase, vemos que hay una relativa caída de señal de casi todo el parénquima hepático con unas imágenes nodulares hiperintensas. Ya tras la secuencia T2 vemos estas imágenes nodulares que se siguen viendo hiperintensas. Tras las fases dinámicas, la primera es una secuencia T1 simple sin contraste con saturación grasa. La segunda imagen es una secuencia ponderada en T1 con saturación grasa en una fase arterial. Vemos como el tronco celíaco presenta un menor calibre y posteriormente hay una dilatación de la vena hepática común. Ya en unos cortes más superiores en la fase venosa portal, vemos como hay unas zonas de mayor realce nodulares. Y ya en una reconstrucción coronal de la fase arterial se corrobora que hay una estenosis del tronco celíaco y se genera una conexión entre ramas de la arteria mesentérica superior por medio ahí de del pancreático duodenales que va a reperfundir la vena hepática común, la vena hepática propia y las ramas subsecuentes. Entonces, al haber una estenosis de este sistema, condicionó pues esta alteración o estas pseudolesiones. Y tenemos un caso especial. Este es un paciente que tuvo un antecedente de una hepatectomía secundaria a un hepatocarcinoma. Posteriormente llega a la realización del estudio. Tenemos una serie de imágenes. La primera es una secuencia T2, perdón. Las segundas imágenes es una secuencia T1 dentro de fase, T1 fuera de fase, y vamos a describir las imágenes. Podemos identificar que el parénquima hepático en un cortes más superiores, vemos que hay unas imágenes multinodulares de mayor intensidad de señal, que en la secuencia T1 pues sigue viéndose discretamente isointensas al resto del parénquima, pero vemos que están como que tienen un margen, un alito hipointenso. Posteriormente en las secuencias fuera de fase vemos que presentan una caída de señal. Se procede a realizar el estudio dinámico. Esta es una secuencia T1 en fase simple y posterior con saturación grasa y posterior una fase arterial y una fase portal venosa. Vemos que se mantienen hipointensas porque tienen una supresión grasa. Posteriormente presentan un realce en esta fase arterial, pero lo que nos prende el foco de alarma es que en esta fase portal venosa hay un lavado rápido. Entonces este paciente tuvo un hepatocarcinoma multifocal. Vamos al siguiente apartado, que es la fibrosis focal confluente. Bajo el contexto de pacientes con cirrosis alcohólica, va a ser alrededor de un 15% de los casos avanzados, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante primaria. Y ¿cómo lo vamos a visualizar? Generalmente vamos a identificar que van a tener una imagen en cuña o bandas y van a condicionar una retracción capsular. Va a tener una predilección por los segmentos mediales, tanto por ejemplo el segmento 4, el segmento 8 e incluso el segmento 7. Y estas zonas se van a caracterizar por tener un menor realce y, a diferencia de los tópicos anteriores, puede llegar a generar agrupamiento de estructuras vasculares hasta en un 15% y nos puede llegar a confundir. Tenemos una serie de imágenes. La primera es una secuencia en T2. Con saturación grasa podemos identificar de forma subcapsular como hay una imagen en cuña de mayor intensidad, mal definida en el lóbulo derecho. Posteriormente en esta secuencia vemos cómo presenta una zonita de mayor realce, igual heterogénea. Secundario pues por el edema que se va a condicionar esta retracción capsular. Ya posteriormente, ya en una fase más tardía, podemos identificar que hay un agrupamiento de estructuras vasculares. Entonces el realce va a ser secundario de inflamación o reducción del flujo portal. Los diferenciales, como vimos que va a tener una predilección subcapsular, va a ser el hígado graso,
el infarto hepático, el carcinoma hepatocelular esclerosante infiltrativo o el colangiocarcinoma. Las primeras, pues el hígado graso o segmentario, pues ya con el estudio ahí de resonancia magnética en las secuencias fuera de fase o con supresión grasa, pues esto nos va a ayudar a orientarnos al hígado graso. Y aparte habíamos visto que no hay este agrupamiento de las vasculares, a diferencia de lo que puede ocurrir aquí. El siguiente es el infarto hepático. Obviamente no va a tener realce ni en fase arterial ni en fase venosa. Y en lo que nos puede llegar a confundir por lo de la retracción de las estructuras vasculares en los tumores. Pero, por ejemplo, en el hepatocarcinoma va a suceder de que hay un lavado temprano. Como siguiente tópico, la hipertrofia segmentaria en el contexto de una cirrosis avanzada. Ya habíamos visto que va a haber una hipertrofia del lóbulo caudado debido a las venas de drenajes independientes hacia la vena cava inferior, y también va a haber una atrofia del segmento del lóbulo hepático derecho y del segmento 4. Esto puede ser dado en el contexto de una cavernomatosis portal o un Budd-Chiari. Tenemos una serie de imágenes de un paciente masculino de 20 años de edad, de un estudio de resonancia magnética. La primera imagen es una secuencia T1 sin contraste, la segunda imagen es una secuencia T2 y las imágenes inferiores es una secuencia contrastada. La primera imagen podemos ver que el parénquima hepático muestra una intensidad de señal heterogénea a expensas de zonas de mayor intensidad pues mal definidas del lóbulo caudado y también de segmentos mediales. Posteriormente, en esta secuencia T2 podemos identificar que hay como un agrupamiento vascular y presenta también una intensidad de señal diferente al resto del parénquima hepático. Ya en las fases contrastadas va a tener un realce heterogéneo, va a presentar unas zonas pues de menor intensidad de señal, y en esta fase venosa podemos visualizar una estructura vascular adyacente que correspondería con las células con las venas, porque va a tener una menor intensidad respecto al resto del parénquima o una hipointensidad en la secuencia T2. Esto debido a que va a haber un empaquetamiento de las células de los hepatocitos de forma pues extensa. Entonces, al estar empaquetadas, van a tener una menor señal en la secuencia T2 y también una zona de realce heterogéneo. Aparte, este paciente pues presenta una hepatomegalia y una lesión quística esplénica. El siguiente punto son los tumores hepáticos. Ya habíamos visto que los shunts son los mecanismos que van a condicionar, va a ser un shunt transtumoral, un drenaje venoso anómalo, shunt transplexal, transvasal, transsinusoidal. Pueden generar un fenómeno de robo y un shunt macroscópico. Ya habíamos visto que puede ser, por ejemplo, un hemangioma, un colangiocarcinoma, lo que nos puede llegar a producir estos tipos de shunts. Las primeras secuencias de imágenes es una secuencia de resonancia magnética. Las primeras dos imágenes es una secuencia en T1 en una fase arterial y la segunda en una fase portal venosa con supresión grasa, en la cual podemos identificar una imagen nodular hiperintensa, la cual presenta estructuras vasculares adyacentes y condiciona una zona discretamente de mayor intensidad focal, la cual se corrobora en esta fase portal venosa. Y igual, la lesión nodular que habíamos descrito presenta una intensidad de señal similar a las estructuras vasculares suprahepáticas. Ya en una secuencia ponderada en T2 con saturación grasa, vemos que es una imagen hiperintensa que corresponde o nos hace llegar a pensar en un hemangioma. El siguiente apartado es una resonancia magnética, también es una fase arterial y una fase venosa portal. Podemos documentar a nivel de lóbulo hepático derecho como hay una imagen heterogénea con estructuras lineales que corresponden a estructuras vasculares, las cuales realzan de forma temprana, y también en el parénquima adyacente hay una zona de mayor intensidad de señal. Posteriormente, en la secuencia ponderada en T1 con saturación grasa en una fase portal venosa, identificamos que la lesión ya ha presentado un lavado temprano y una relativa homogenización del resto del parénquima, y hay que recordar que puede llegar a condicionar un fenómeno de robo y generar menor realce a las estructuras adyacentes porque hay mayor hipervascularidad dependiente del sistema arterial, y todo este aporte vascular va a ser dado o robado por la lesión. En este caso corresponde a un hepatocarcinoma.
Ya como últimos tópicos a tratar, vamos a hablar sobre la patología inflamatoria, ya sea abscesos, colangitis, colecistitis, van a condicionar un proceso inflamatorio focal. Por consecuente, va a generarse una vasodilatación del sistema arterial y va a disminuir el flujo venoso. Tenemos dos ejemplos de resonancia magnética. La primera es una fase arterial, es ponderada en T1 con saturación grasa. La segunda imagen es en una fase ya portal venosa, en la cual podemos apreciar una imagen ovoidea hipointensa que no presenta realce, la cual tiene una pared como doble pared o el signo de la diana, que en esta fase arterial vemos como hay un realce periférico del parénquima hepático adyacente. Posteriormente, en esta fase venosa portal, identificamos que hay un realce de la pared, en el cual corroboramos el signo de la doble pared o el signo de la diana, con una relativa homogeneización del defecto transitorio de la perfusión. Esto es con el contexto de un absceso hepático. Tenemos dos imágenes de tomografía a altura de la fosa cística. Ya de entrada nos llama la atención que la vesícula biliar presenta un engrosamiento de su pared de forma irregular, y en esta fase arterial vemos que el parénquima hepático adyacente presenta una zona de mayor realce por el proceso inflamatorio que ya habíamos comentado. Igual puede que tenga una circulación también aberrante que drene ahí una vena cística, y eso propicie que haya un defecto transitorio de la perfusión en esta fase arterial. En esta fase venosa portal vemos una relativa homogeneización del resto del parénquima y un realce de la pared irregular en el contexto de una colecistitis. Siguiente apartado son traumatismos y cambios post-intervención. Estos pueden ser dados ya por quimiablación, radiofrecuencia, inyección de etanol, quimioembolización transarterial o incluso las biopsias. Tenemos dos series de imágenes de tomografía. La primera es una fase arterial, la segunda es una fase venosa portal, en la cual podemos identificar en segmentos superiores del lóbulo hepático derecho, en el segmento 7 y 8, una imagen irregular que no presenta, de densidad líquida, que no presenta realce en las fases contrastadas, que corresponde a una zona ahí de necrosis por ablación de radiofrecuencia. Entonces lo que nos llama la atención es que en esta fase arterial vemos como hay un realce irregular debido a una hiperperfusión adyacente, la cual en la fase portal venosa vemos una relativa homogeneización del resto del parénquima adyacente, pero la porción que tiene necrosis obviamente no va a realizar. La siguiente imagen es de un paciente bajo el contexto de un traumatismo hepático. Podemos documentar que desde la fase arterial en esta tomografía vemos como hay una zona hipodensa que incluso no presenta realce en esta fase venosa portal, y el parénquima adyacente, como hay en un proceso traumático, hay una hiperperfusión y presenta un mayor realce en esta fase arterial con una relativa homogeneización del parénquima en la fase venosa portal. Como ya hemos comentado, la zona lesionada del traumatismo pues no va a realzar porque es una zona que ya tiene necrosis. Incluso las compresiones extrínsecas pueden llegar a generar alteraciones de la perfusión, generan compresión, aumento de la presión dentro del parénquima hepático, y por consecuente nos puede llegar a confundir o hacer sospechar de otra etiología o incluso algún tumor en hallazgos útiles, como por ejemplo alguna compresión costal, como es el ejemplo de la primera imagen que tenemos aquí, que presentamos una magnificación de una tomografía de hepática, en la cual vemos que hay una zona hipodensa a pesar del contraste, la cual está condicionada por una compresión de una estructura ósea, la cual corresponde a un arco costal. Igual tenemos una colección subcapsular en otro paciente, genera compresión del parénquima hepático adyacente. Al aumentar la presión hepática se queda abolida la perfusión del sistema portal, que habíamos comentado que tiene hasta 7 milímetros de mercurio, y aumenta la presión de la arteria hepática para tratar de suplir ese defecto. Vemos como hay un relativo realce en esta fase arterial del parénquima que está afectado a la colección. Ya como punto a terminar, me gustó agregar esta diapositiva. Es de un artículo de este año, en el cual los autores nos dan como una serie de pautas a seguir o recomendaciones como tal. Esto en el contexto de incidentalomas abdominales. Ellos les
Ellos comentan como incidentaloma no solamente a nivel suprarrenal, sino a diferentes estructuras hepáticas que nos puedan aparecer en un paciente que vaya a un estudio, por ejemplo, tomográfico, que fue por otra cosa. Esto con el fin de evitar la radiación o los estudios innecesarios. Ellos mencionan que las lesiones hiperrealzantes menor de 1.5 centímetros de calibre o de diámetro en un paciente que tengamos la certeza de que no tiene malignidad, pueden llegar a ser hemangiomas, incluso los chunks que habíamos comentado. Si hay un paciente que tenga una lesión mayor de 15 milímetros e incluso tenga un bajo riesgo, hay que darle seguimiento ultrasonográfico. Aquí nada más para recordar las características de hemangioma, que va a tener ya sea un realce periférico, discontinuo, temprano en la fase arterial y que va a ser isointenso en las siguientes fases, o incluso discontinuo, no requiere seguimiento. Hay que recordar que también las lesiones malignas pueden llegar a tener un realce periférico, pero nunca, o es muy raro que tengan un realce nodular o discontinuo como los hemangiomas. Hay que recordar también el adenoma por el tipo de comportamiento que puede llegar a tener. Y en los defectos transitorios de la perfusión, si son pacientes que tienen riesgo bajo de malignidad o incluso no tengan masas o sospecha, no va a requerir seguimiento. Como ya vimos, estos defectos transitorios pueden ser dados por múltiples causas. Y aquí de forma más extensa dejo la bibliografía.